Bien, señores, si algo que nos permite el tiempo hoy es poder analizar y ver cuál es nuestra opinión sobre estas medidas que ha colocado el presidente Abinader y presentado en el día de ayer. Lo primero es que entendemos que estas medidas buscan resolver un problema que tradicionalmente tenemos con la migración haitiana, que es que todo lo que al final ocurre es que la puerta es giratoria. Los haitianos vuelven a Haití, son deportados y al otro día están aquí. ¿Cuáles son esas razones? Esas razones son que se le acepta en los hospitales, se le acepta en las escuelas, se le acepta en las propiedades donde viven, se le acepta en el trabajo y se les necesita. Hay un intercambio comercial con esto y mientras nosotros no teníamos la estructura, el marco legal, los recursos para resolver esto o por lo menos combatirlo, nosotros íbamos a pasarnos la vida en lo mismo. También hay que reconocer que internacionalmente hay dos condiciones que nosotros entendemos que son ideales para este tipo de medidas en este momento de la historia, que es en lo que está Estados Unidos y definitivamente el olvido de la comunidad internacional del problema haitiano, y otro, lo que está ocurriendo en Haití en este momento, su situación interna. Veíamos unas imágenes ahí de lo que ocurre en algunas provincias donde las bandas han tomado en Haití. Cuando tenían un pueblo secuestrado y cuando terminó la gente salió corriendo, dejaron el pueblo vacío, allá las bandas. Lo que está viviendo ese país en este momento no es normal, es mucho peor que siempre. Entonces, el momento es el ideal. Yo en lo personal entiendo que solo el hecho de lanzar las medidas no necesita un reconocimiento. Creo que todas las medidas son necesarias, son urgentes y son buenas. Por lo menos algunas que nosotros tenemos meses conversando sobre ese tipo de acciones que tenía que tener el país para poder combatir el problema migratorio con Haití. Ahora, ese reconocimiento a esas acciones tenemos que darlos cuando veamos la aplicación de esos programas, y no la aplicación provisional de un programa, sino las aplicaciones permanentes de esas acciones. Porque el hecho de que dos medidas de ella, que es la comisión nombrar a Miguel Franjul para que la ciudadanía se ocupe de supervisar esto, con un tema honorífico, eso no es lo que va a resolver el problema de Haití. O al doctor Minto Ray para que conoce el código laboral, el código penal y la ley migratoria y la constitución más que nadie, pueda decir cómo nosotros podemos, en una semanita él da eso y termina, lo entrega un informe. Porque cuando tú analizas esas medidas, si esto se aplica bien,
por lo menos vamos a combatir el problema. Ahora tenemos que tener acciones permanentes. Y claro, el reconocimiento al presidente Abinader, no solo por poner las medidas, sino porque le dé el seguimiento necesario a su aplicación. Va a ser un momento difícil, porque su implementación en recursos, su implementación en el seguimiento y sobre todo con muchos sectores en contra de lo que se va a realizar en este momento. Miren, lo primero es que tenemos todos los haitianos ilegales en contra. Todos los haitianos ilegales en contra. Lo segundo es que tenemos a la comunidad internacional. Lo tercero es que tenemos al sector de la construcción, el sector agropecuario, el sector de todo lo que manejan las amas de casa, porque aquí todo el mundo cree que nada más es construcción y sector agropecuario. Aquí deben haber en algunas áreas cientos de miles de haitianos trabajando. La última vez que escuché solo servicio doméstico y serenos, creo que llegaba a 200,000. Que tuvieron hasta que pararlo de la parte del código laboral, ayudando la ley de los servicios domésticos, porque no, se dieron cuenta que el 90% eran haitianas. El sector del transporte. ¿Cuánto fue que dijeron el otro día? 25,000 motoconchistas haitianos. Entonces, esto no van a ser, la aplicación de estas medidas va a ser difícil. ¿Por qué? Porque va a ser bailando con una mano en el pecho. Todos esos sectores no quieren perder su mano de obra. Hay que ayudar a este proceso. El gobierno debe darle recursos a este proceso. Debe de hacer que esto sea permanente. Y todos debemos de darle seguimiento a esto. ¿Por qué? Porque este es un plan, por lo que uno ha podido ver, que va a depender de eliminar la razón por la que el nacional haitiano vuelve. Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando yo vi las medidas ayer, yo estoy haciendo una construcción en el norte. Y yo dije, ay, pero el sábado yo fui a ver mi construcción. Y el ingeniero que yo contraté para hacerme esa construcción, una casita que había en el solar donde están haciendo la construcción, le puso el techo para que sus empleados haitianos de la construcción, que el sábado eran 16, y 2 dominicanos, que no era el maestro, el maestro también era haitiano, duerman ahí. Si a mí hoy yo estoy pensando, ya yo estoy viendo la fecha, porque a mí me van a sancionar ahora. Ya no es ven y llévate los haitianos. Ya es que si yo alojo en esa construcción o en una propiedad mía un haitiano, yo tengo una sanción. Y el tema de las clínicas, de los hospitales privados, de los hospitales públicos, dependerá del seguimiento. ¿Qué va a pasar cuando una persona, aquí no se está hablando de 2 pesos, se está hablando de qué va a pasar cuando tú vengas al hospital? Acuérdense que el 6% de los hospitales no es nada más dar a luz. El 6% de los hospitales son los que van, oigan bien, van porque ellos se enferman de otra cosa. Y después del porcentaje de las parturientas, oigan bien este dato, pongan esto, que la mitad de los que vengan a dar a luz
sea que vienen con una mafia que las trae a dar a luz. Y la otra son las que viven aquí ilegal. Imagínate que tú seas muy formal de las que vives aquí ilegal en Friusa y vas a dar a luz a tu hospital. Y del hospital que te atienden y te entregan tu canastica, te llevan para Haití. Eso es lo que hay que buscar que se haga. Porque no se está tratando nada más. El porcentaje que vienen a la mafia a dar a luz no representa ni un 15% de las que vienen, de las que dan a luz. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a las 3 veces que tú vayas al hospital y te lleven, te fuiste. Y yo quiero, al presidente le faltaron medidas en las escuelas. Que yo no quiero que a un niño dominicano se quede sin un aula y sin un maestro porque un niño haitiano ilegal está en un hospital. Y nosotros dijimos aquí muchas veces que el mismo Félix de Sena que está ahí sabe que nos decían que nosotros éramos muy radicales con el tema de los derechos humanos y eso. Se podía establecer una tarifa, aunque no se cobre. Se podía deportar a las personas que lleguen a los hospitales, porque eso no puede continuar. Y ahí está. Ahora, se va a cumplir y se le va a dar continuidad para siempre. ¿Qué va a pasar en una obra cuando se lleven la persona que está ahí? ¿Qué va a pasar en Friusa cuando tú sometas al que le alquiló la casa al haitiano? Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Lo que estoy viendo que es un tema de que ese programa debe de hacerse permanente y darse los recursos. Y ahí es que nosotros no vamos a ver si funciona. Ahí es que vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona si le damos permanencia en el tiempo. Lo de la frontera, hay cosas que son ahí marco legal, hay cosas que son el marco simbólico. Porque caminar 200 kilómetros es más fácil que darle 5,000 pesos a un policía. Es más difícil que darle 5,000 pesos a un policía. Cuando tú tengas un marco legal de que todos esos hoteles que trafican esa ruta, de lo que se llama la ruta de los 15,000 pesos, el que transporta, el que lo mete en el carro, todo el mundo preso y con un sistema de consecuencias, y se le da continuidad, ahí es que nosotros vamos a lograr que eso funcione. Yo quiero reiterar, vienen muchos problemas por los intereses enfrentados con la gente que esto lo perjudica. Mañana están llamando a uno cuando se venga, cuando te quiten el empleado de la casa y se lo lleven. Y pobre mujer y qué sé yo cuánto. Y ojo, vendrán grandes problemas. Y los que tienen hijos con dominicanos. Y cuando tú vayas a dividir la familia, ¿qué te van a decir? Ay, esa señora tuvo un hijo aquí con un dominicano y el niño es legal y ya tienen 9 años y 11 años el pobre niño y a la señora se la están llevando. Esos son los problemas que nos vienen ahora. Y el sector de la construcción, Acoprovi, la Junta Agroempresarial. Ojo, parece ser que el presidente en esos dos sectores va a tomar la medida con una equidad diferente. Pero vamos a tener un tiempo para crear los parámetros necesarios para controlar y tener el control de cómo se va a manejar el tema de la construcción. Porque no se nos puede caer eso. Ni se nos puede caer el sector agropecuario. Ahora, todo depende de lo que vaya a ocurrir ahí. Si duramos muchos meses y le aplicamos los recursos necesarios a eso, Félix comentaba, no vamos a abrir una oficina en casa. Aquí lo que hay que abrir ahora mismo es 4 o 5 oficinas. Una oficina en Pedernales, una oficina en Santiago, una oficina en Punta Cana
y Bávaro y esa zona, una regional y una oficina en el Gran Santo Domingo, con 5 oficinas permanentes donde se conjugue un marco legal, recursos, supervisión. ¿Por qué? Porque no se trata de una oficina migratoria para con una guagua para llevarse la gente todos los días y meterlo en el hoyo de Friusa de ahí del vacacional de Jaina. Se trata de una medida que le dé la vuelta a ese conjunto de medidas y que mantengan su aplicación permanente y que logran algo al final, que se llama crear el régimen de consecuencia a todos los que son parte de estas estructuras por necesidad o por corrupción, por lo que sea, para que todos los días se disminuya. Porque si usted es constructor y usted no le pasa nada por tener un empleado haitiano ilegal, usted lo va a seguir haciendo. Usted lo que hace es que pierde 2 días de trabajo cuando vuelve. Y ese haitiano, 15,000 pesos más tarde, vuelve a lo mismo que tenía. ¿Qué va a pasar cuando tú vayas a un hospital con una hernia, con un majón, con un choque en un motoconcho? Y del mismo hospital te van a poner tu curita y para Haití. Y cuando esto ocurra y ocurra y ocurra y ocurra, porque hoy no es así, hoy lo paran es en la Tiradentes cuando viene bajando. Yo quiero saber lo que va a pasar, que dejen que termine el año escolar. Todo niño que entre, a ver, me van a decir que yo estoy loco, pero que lo dejen terminar el año escolar. Bien, pero ¿por qué un niño haitiano puede llegar e inscribirse en una escuela y quitarle un cupo a un niño dominicano? Y a mí me piden el récord de nota donde estoy viviendo, que le pidan a ellos lo mismo que le van a pedir, nombre de los padres, su condición en República Dominicana, ¿está regular o no está regular? Su récord de nota, dice domicilio, la ley que va para los hospitales. Y también vamos a aplicarlo, porque por los hijos la gente se mueve. Entonces, todo este tipo de medidas van a depender en función de que se apliquen y que funcione a mediano plazo su aplicación. ¿Qué va a pasar cuando tú le alquiles? ¿Qué te va a pasar a ti cuando tú le alquiles a un haitiano o a un ilegal? ¿Qué va a pasarte a ti cuando tú lo contrates? Yo llamé a mi ingeniero ya y él me llamó, eso va a ser un problema, y me dijo, bueno, la obra que era de 5 meses ahora es de 9 y lo que te iba a costar 20 pesos ahora te cuesta 25. Porque no hay quien te haga, quien te cargue eso. Ni hay quien te pegue esos bloques, ni hay quien te ponga ese piso, ni hay quien te haga eso. Entonces, ojo, tenemos que ver cómo vamos a pelear y a convivir con esos problemas que van a surgir de la aplicación de estas medidas. Pero hay que hacer un reconocimiento porque es el momento ideal, nacional e internacional, para poder aplicar esto. Porque es la primera vez que se establece o se busca establecer un marco, una estructura y un régimen de consecuencias para poder eliminar o por lo menos controlar, porque esto se está yendo de la mano en Haití.